Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, esta es Del Carmen FM, tu comunitaria. La radio juntos, la radio. El Mirador, noticias nacionales e internacionales. Una recorrida por la situación políticas y sociales desde una mirada diferente. Conduce Eduardo Briganti. El Mirador, una mirada diferente. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Mirador. Este programa especial de hoy, bueno, en una tarde agradable acá en la capital del país. Esperemos que les llegue a todos con buena claridad. Vamos a tener a uno de los candidatos por el Frente Amplio para intendente de Montevideo. Nosotros acá acompañados por un rico mate y vamos a tener una charla, no es una entrevista, es simplemente una charla que bueno, vamos a estar compartiendo con todos ustedes y a la cual obviamente nos interesa como montevideanos en primera instancia y como votantes por supuesto, y con el derecho cívico que tenemos cada uno de nosotros, derecho y obligación. Por eso siempre recalcamos que nuestro programa apunta a que la gente se vaya concientizando, que vaya escuchando campanas y que no tome la palabra nuestra como siempre palabra de ley, que le ponga objeciones también, ¿por qué no? Pero que obviamente despierte ese interés. Entonces invitamos a charlar con nosotros a Álvaro Villar, doctor Álvaro Villar, que es neurocirujano, pero que actualmente ha estado en todos los medios porque, bueno, está convocado para ser uno de los candidatos a intendente por el Frente Amplio. Y le queremos dar la bienvenida y las buenas tardes a FM del Carmen, porque no habíamos tenido ocasión ya. Hemos entrevistado a muchísimos candidatos de todos los partidos y colores, pero no habíamos tenido la ocasión de entrevistar a Álvaro. Así que le damos la bienvenida, las buenas tardes. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien. Bueno, en primera instancia vemos una campaña bastante movida, donde has estado haciendo una recorrida realmente importante por distintos lugares de nuestro departamento, en el entendido de que sos un conocedor del departamento, porque obviamente no siempre has sido médico, tampoco no siempre has sido candidato a intendente. Si bien dentro de tu familia has tenido, por supuesto, ya un candidato a intendente y médico además, como lo fue tu padre, Hugo Villar, que fue uno de los primeros candidatos por el Frente Amplio también, pero que obviamente también trabajaste en otras cosas y por tanto conocedor de la problemática, la realidad y el potencial de nuestro Montevideo. Así que por lo tanto yo te tiro esta puntita para que vos vayas desplegando las velas y te vayas desarrollando. Después te iré haciendo alguna pregunta. A ver, ¿qué encuentra el doctor Álvaro Villar frente a esta instancia nueva? Y bueno, obviamente enfrentando estos retos de esta nueva situación política. Bueno, muchas gracias primero, Eduardo, por esta invitación. Un saludo a toda la gente de Puntas de Manga y aledaños. Yo sé que hoy las radios no tienen límite físico y llegan incluso a otras partes del mundo y tenemos uruguayos escuchando por todas partes, ¿no? Pero creo que es muy importante lo que tú decís de la necesidad de conocer los barrios, de recorrer Montevideo, de escuchar a la gente. Y más que escuchar, tratar de entender, ¿no? Es decir, a mí me parece que uno de los desafíos más grandes de la comunicación humana es tratar de entender al otro, de tratar de mirar las cosas desde el lugar del otro y entender cómo a veces para nosotros los problemas son unos y según en el barrio en donde uno viva, según
la visión que uno tenga diariamente cuando sale a la calle, cuando trata de conseguir un ómnibus, cuando tiene el problema de las aguas servidas o de malos olores o de problemas de saneamiento, o tiene el problema del acceso a tener un alumbrado o tener una pavimentación de calles. Puede pasar a ser eso un problema que te defina tu situación diaria, ¿no? Es decir, para mucha gente hoy el barrio es una marca y un estigma que a la hora de conseguir trabajo o incluso poner una referencia para un préstamo, lo que sea, pasa a ser un elemento estigmatizante, ¿no? Entonces, un intendente creo que tiene que mirar la ciudad con esa óptica, entender lo que es para un feriante armar el puesto todas las madrugadas, porque no es todas las mañanas, es de madrugada, la incertidumbre del día a día y ver cómo la intendencia también tiene una mirada desde abajo, desde el pie, ¿no? Y para eso creo que hay que recorrer, hay que escuchar. Y nunca es mucho lo que uno ha recorrido, siempre hay lugares y realidades por conocer. Claro. Yo hacía referencia antes de empezar el programa y en esta charla previa que teníamos delante del Zoom, que si bien nosotros en nuestra calidad de comunicador tenemos una afinidad política y nosotros siempre la hacemos abiertamente, así que por lo tanto esto no es un secreto, por algunas cosas que de pronto se puedan decir. Somos claros y siempre decimos lo mismo, tenemos nuestra afinidad política. Pero obviamente que te vamos a hacer preguntas para ver en qué basás de pronto tus ejes de campaña, como ser. Sabemos que tenés una preocupación fundamental por, aparte de esto que hablabas de la inclusión, por los temas que a nosotros también nos afectan, que acá nosotros tenemos asentamientos acá alrededor nuestro abundan los asentamientos y que obviamente tienden a estigmatizar en cuanto después a su desarrollo en la fuente laboral y demás. Pero también tenemos otro tema que son las veredas, que es una de las grandes preocupaciones tuyas y que me parece que son realmente inclusivas, que ahí es donde apunta realmente una inclusión a partir de, porque obviamente que todo el mundo sabe, las veredas son la responsabilidad del propietario, del inquilino, pero que obviamente es un método que no ha funcionado, que tenemos veredas rotas y veredas sucias, y sabemos que uno de tus ejes de campaña son las veredas. Contales un poquito a la gente de qué se trata y por qué. Bueno, yo creo que es muy importante entender que las veredas es una cuestión de una accesibilidad real. Es decir, nosotros podemos tener un discurso de accesibilidad, pero después tenemos que eso llevarlo a los hechos. Y para eso sabemos que la situación de las veredas hoy en Montevideo dista mucho de hablar de accesibilidad, de permitir la accesibilidad. Si tú tenés una dificultad motora, tenés dificultades para desplazarte, tenés que andar con muletas o con bastones o con silla de ruedas o llevar a tu hijo en un carrito, en un cochecito de bebé, te das cuenta ahí lo que significan las veredas. Es decir, lo que nosotros decimos es que en una ciudad hay que tomar una decisión, como en varias decisiones te diría yo, pero una decisión clave es: ¿qué vamos a priorizar? ¿Vamos a priorizar a los autos o vamos a priorizar a los peatones? Ese es un dilema del intendente, un dilema de la ciudad, porque cuando nosotros estuvimos en el Centro de Control de Movilidad, Pablo Itamuso nos explicaba que ellos lo que buscan con los semáforos y todo eso es agilitar el tránsito de los autos. Si nosotros queremos un ómnibus articulado que se mueva por una de las grandes vías de movilidad de Montevideo, ya sea por 8 de octubre, ya sea por Centenario,
nosotros podemos darle prioridad al ómnibus y darle una onda verde para que el ómnibus no tenga que parar si es un ómnibus articulado grande que sustituya a 8 ómnibus o a 6 ómnibus que van por el mismo lugar todos los días, todo el tiempo. En vez de tener 8 ómnibus haciendo el mismo trayecto por 8 de octubre, hacemos que un transbordo y que hagan un ómnibus articulado ese trayecto en la mitad del tiempo, gracias a que le damos onda verde. Eso es priorizar a la gente, priorizar al trabajador, priorizar sobre todo a las mujeres que hemos visto que son las que más usan el transporte colectivo. El boleto de 1 hora y sobre todo el de 2 horas es comprado en su gran mayoría por mujeres, porque usan el transporte para llevar a los niños, para irlos a buscar, para ir al trabajo, para hacer las compras. No digo que eso esté bien, eso refleja una división de trabajo y de la actividad doméstica y del hogar que no compartimos, pero es la realidad hoy. Y nosotros tenemos que pensar en el transporte del peatón. Cuando yo digo que priorizo a los peatones, tengo que ver que la mayor parte, una gran parte de Montevideo no tiene veredas. Ahí en Puntas de Manga eso es un problema. Los niños van por la misma calle que van los camiones, los ómnibus, los autos. Hemos tenido accidentes de niños justamente por esa razón. Entonces, yo no digo que mañana, Eduardo, podamos construir veredas en todo Montevideo, pero sí que en cada municipio, en cada barrio, un consejo de vecinos defina junto con el Departamento de Movilidad de la Intendencia de Dirección de Movilidad, defina cuáles son las sendas más transitadas en el barrio, y a esas sendas le hacemos vereda, le ponemos iluminación y despejamos la maleza alrededor, porque eso es seguridad también. Si hay maleza cerca, ayer estuve en una de las cooperativas de vivienda que estuve allá por Lesica, tienen un enorme campo al lado que ha sido una sucesión ahí que ahora está a cargo de la Intendencia, todo que está lleno de yuyos, de maleza, de cañas, que hace que haya gente que se esconda atrás de esos cañaverales, que haya venta de droga, eso, eliminar esas cosas, limpiar eso, es responsabilidad también de la Intendencia. Entonces, yo creo que las veredas es una prioridad, la iluminación, ojo, nosotros podemos poner una cantidad de focos por todos lados, pero después tenemos que controlar que esos focos no se roben, que no se rompan, y reponerlos inmediatamente, porque si tú haces una canchita de básquetbol, le pones 4 focos, te los roban a los 15 días y no los repones en 3 meses, es como que no hubieras puesto nada. Entonces, estar en la microgestión, en vez de hacer solamente grandes, no es que no hagamos grandes obras, pero priorizar las pequeñas obras distribuidas por todo el departamento para hacer veredas, para conectar los hogares a la red de saneamiento. Tenemos una red espectacular de saneamiento, pero tenemos miles de hogares que no están conectados a la red. Entonces, veredas, conexión al saneamiento, iluminación y transporte colectivo son 4 ejes que, ¿sabes lo que van a dar? Los 4, trabajo. Porque si nosotros, en vez de tener a una gran empresa a la que la contratamos y mete máquinas y hace una enorme avenida, tenemos empresas chicas a nivel de los barrios, arreglando las veredas, conectando a la red de saneamiento, cuidando los focos, las plazas, ahí damos trabajo a cientos y cientos de montevideanas y montevideanas, sin aumentar para eso la cantidad de funcionarios contratados. Ahí tocaste un tema medular también. La Intendencia, desde la oposición, ha sido criticada desde la oposición, digamos, de la Intendencia, ¿no? Ha sido criticada por un tema de que tiene un exceso de funcionarios, de que obviamente no funciona bien. Vos como director de un hospital que pasó a ser modelo a nivel de Latinoamérica, bajo la gestión que tuviste al frente, allí en el Maciel, y con esa experiencia, ¿pensás que es fundamental para poder
trabajar en algo que le dicen a veces el elefante blanco, ¿no? La Intendencia de Montevideo, ¿no? Primero, en relación a los departamentos del interior, hay la relación de funcionarios de la Intendencia con respecto a los habitantes es menor en Montevideo que en muchos de los departamentos del interior, donde se ha mantenido el clientelismo para la forma de ocupar cargos de funcionarios. La Intendencia, de forma religiosa, ha llamado concurso para cada una de las asignaciones de funcionarios en la Intendencia. Es decir, que si uno lo calcula de acuerdo a la cantidad de población, Montevideo no es el departamento que tiene más funcionarios por habitante. Eso es una falacia que se ha repetido y que se ha convertido casi en un hecho indiscutible. Eso es lo primero. Lo segundo, con los que tenemos hoy, ¿podemos hacer más? Estoy convencido que sí. Nosotros tenemos que saber de que si queremos transformar Montevideo y queremos que sea una de las 30 capitales más limpias del mundo, tenemos que trabajar más, tenemos que hacer que nuestro horario de trabajo rinda mucho más. Y tenemos que lograr que si nuestra jornada de trabajo arranca a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana estemos trabajando. Y si trabajo a las 12, que a las 12 terminemos y no nos retiremos 45 minutos antes del fin del turno. Es decir, esas cosas, esa actitud. En el Hospital Maciel hablamos de actitud Maciel, que es el trato al paciente, pero es también la actitud ante el trabajo, el respeto al trabajo que tenemos, la necesidad de cuidar que el trabajo que hagamos sea bien. Yo siempre ponía el ejemplo, Eduardo, de un camillero. Un camillero puede pensarse que es una actividad que es agarrar, subir a un paciente a una camilla, llevarlo hasta el lugar, volver con la camilla para atrás y listo. Nada más lejano de la realidad. Cuando estuvo internado en el Hospital Maciel uno de los bateristas de los Shakers, lo tuvimos internado y lo estuvimos tratando allí en el hospital. Él vivía en Venezuela desde hacía muchos años. Volvió acá al Uruguay y pensó que nadie lo iba a reconocer. Y tuvimos una reunión con él, nos presentamos, no sé qué, a ver cómo estábamos, qué necesitaba, y me dijo: doctor, yo ya soy, en este país, soy un desconocido. Ya nadie se acuerda de mí, se acuerda alguno de los Shakers, pero... Bueno, resulta, Eduardo, que un camillero del hospital, y esto me lo contó él y se lo contó a Christian Font al aire. Un camillero del hospital lo vino a buscar para ir a hacerle un estudio. El camillero llegó a su habitación, le dijo: buenas tardes, soy fulano de tal, se presentó. Primera cosa, eso cambia totalmente cuando vos sabés el nombre del tipo que te va a llevar. Ven, lo voy a llevar a hacerle tal cosa, es decir, eso está también en el protocolo. Le dijo a dónde lo iba a llevar para que el paciente tenga la tranquilidad de que es una persona, no es un, ¿entendés? Una máquina. Le dijo a dónde lo iba a llevar, lo pasó de cama, le preguntó qué objetos quería llevar con él. ¿Te das cuenta? Lo tapó con una frazada, no es cuestión de llevarlo por el corredor sin cubrirlo, le puso una almohada abajo de la cabeza y lo trasladó por el hospital. El camillero bueno sabe cuál es el camino con menos baches en el mismo hospital, porque en cualquier hospital hay un camino que va saltando y hay uno más. Lo llevas por el camino, vas cuidándolo a la hora de entrarlo al ascensor, que los pies no le queden golpeando contra la puerta. Y después de que él hizo todo el recorrido, se hizo el estudio, le preguntó, lo tranquilizó en cuanto al resultado y le dijo: usted es fulano de tal, usted era baterista de los Shakers, ustedes tenían un tema que era así, y en el camino de vuelta, Eduardo, le cantó uno de los temas de los Shakers. ¿Entendés lo que digo? Nosotros le dimos la medalla de actitud Maciel de ese año, se la dimos a ese camillero. Porque dijimos, en ese acto vos condensaste todo lo que nosotros queremos que sea un trabajador con actitud Maciel.
Yo creo que en la Intendencia tenemos que lograr lo mismo de los trabajadores de la Intendencia, que sean que la imagen de la Intendencia en el momento que tenés el contacto con un funcionario, está toda la imagen de la institución en ese instante. Y ese instante puede ser de gloria o puede ser un desastre, ¿no? Tal cual. O sea que por lo tanto, tu manera de enfocar la dirección del Maciel, que ha sido ejemplo, que ha sido aparte, no solamente ejemplo, sino producto de observación por parte de muchos hospitales de la región, pensás trasladarlo entonces a esa Intendencia de Montevideo, que en algunos aspectos, más allá de la evolución que ha tenido en varias cosas, porque hay que reconocer que cuando se toma la Intendencia de Montevideo, hace muchos años atrás, con el primer mandato de Tabaré Vázquez, había muchas cosas que cubrir, como ser los sueldos, que eran sueldos sumergidos. Luego se pasó a atender el asunto de las calles, movilidad, que también estaba descuidado de hacía muchísimos años. La Intendencia también atiende la cultura, que ha sido una de las fuentes principales. También atiende la Intendencia atiende también la salud, un rubro del cual tú conoces, y a la cual yo particularmente me hago una pregunta. Más allá de que acá es imprescindible, porque acá tenemos la Giraldez, que es una policlínica de la Intendencia que cubre una función espectacular para los vecinos de la zona, porque lamentablemente ACE no lo cubre. Pero, ¿por qué siguen en órbita de la Intendencia, cuando realmente, si nos ponemos a hilar fino, como que no sería una función estrictamente de la Intendencia? No sé, es mi opinión, ¿no? Totalmente. El problema hoy es que, más allá de las razones por las que se crearon en su momento las policlínicas de la Intendencia, hoy por hoy cumplen un rol en cada lugar muy importante. Y de hecho, Salud Pública no ha puesto policlínicas en determinados barrios porque ya estaba una de la Intendencia funcionando y de alguna forma hizo convenios con ella por el tema de la medicación o de los exámenes. Entonces yo creo que hoy, dentro de todos los problemas que vamos a tener, que son muchos, hay muchas cosas para resolver. Yo realmente, cuanto más voy conociendo la ciudad, más me entusiasmo de todas las cosas que se pueden hacer, de todo lo que se puede cambiar, pero no pondría el acento en pasarle las policlínicas a ACE en estos momentos, o aunque sea algo en lo que se puede empezar a trabajar. Ahí hay que tener el tema de los sueldos, de las equiparaciones, de temas de que hay veces que es un médico que trabaja en otros lugares, es decir, que hay toda una serie de cuestiones que hay que entrar a ver, que son complejas. Yo estoy dispuesto, si está dispuesto ACE a sentarse a discutir, de hacerlo. Ahora, a mí me parece que lo que no puedo hacer es desarrollar cosas pisando en cosas que ya está haciendo hoy el gobierno nacional. Tengo que acordar con el gobierno nacional y ver cómo, por ejemplo, en las intendencias, en las policlínicas de ACE podemos hacer cosas en las que esté floja la ACE, Salud Pública. Por ejemplo, el tema de las adicciones, el tema del alcoholismo. Nosotros no hemos encontrado todavía un encare de los problemas de las adicciones. Todo aquel que tiene un familiar, un hijo, un padre que está con problemas de adicciones, con problemas de alcoholismo, con problemas de depresión, sabe de qué estoy hablando. Recorres centros de rehabilitación uno tras de otro, no te dan solución, no encontrás ninguna contención institucional muchas veces para los problemas cuando no tenés dinero. Entonces la Intendencia tiene que buscar, junto con ACE, aprovechar los psicólogos que tiene, los equipos médicos que tienen las policlínicas para dar una mano. Y otra cosa en la que podemos contribuir
es la entrega de medicación a los pacientes psiquiátricos. Nosotros en el Hospital Maciel les entregamos una bolsa con todos los medicamentos para un mes. Lo damos al paciente psiquiátrico y se lo lleva para su casa. Eso primero que es muy peligroso para los niños que viven en la misma vivienda. Para los adolescentes, han casos de intoxicación, de intentos de... Segundo, es peligroso para el paciente porque a veces por su misma enfermedad no se acuerda cuándo tomó algo, qué es lo que tiene que tomar. Entonces, una posibilidad, ni que hablar la gente que está en situación de calle y le damos la medicación y se la lleva a una vereda donde vive. Claro. La Intendencia podría contribuir con entregar la medicación a esos pacientes de forma diaria o cada 2 días y disminuir así un problema grave que tenemos. Y lo otro, en odontología, donde las policlínicas de la Intendencia tienen un equipamiento en sillones odontológicos para dentistas muy buenos y que hay que usar. Tú mencionaste una cosa al pasar que a mí me gustaría, no sé cómo estamos de tiempo, pero por lo menos en esto que es lo que dijiste de la cultura. Me parece eso muy, muy importante. Sí, quizás se corte de pronto. Si se corta, volvemos a enganchar de vuelta con el link, porque me dijeron que hasta ahí 30 teníamos tiempo. Así que bueno, te voy a aprovechar hasta el máximo. Esto te lo voy a dar bien escueto, pero a mí me parece que hay que aprovechar una cosa que tiene Montevideo que otras ciudades no tienen, y son eventos que aglutinan vecinos, que sacan a los vecinos de adentro de las casas, que son las comparsas. Una comparsa te puede llegar a mover 200, 250 personas. Los conjuntos, las agrupaciones de carnaval de todo tipo, parodistas, humoristas, revistas, murgas, y los clubes sociales y deportivos. Nosotros teníamos 34 clubes de ciclistas en Montevideo, hoy quedan 3. Tenemos clubes de básquetbol por todos lados, que muchas veces el club de básquetbol arrastra más la identidad de barrio incluso que la del club de fútbol. Tenemos clubes deportivos de cuadros de segunda, es decir, que tenemos infinidad de situaciones, y tenemos algo maravilloso en Montevideo, que son los clubes de baby fútbol, que son instancias de reunión deportiva, cultural, de los vecinos, de las vecinas, de los niños, de los jóvenes, que si la Intendencia los apoya y no es solamente un ente fiscalizador que los va a controlar nada más y a ver si cumplen determinadas normas o que les complica a veces para obtener determinadas permisos y certificaciones, sino que la Intendencia se convierte en un socio colaborador de estos clubes, de estas comparsas, de estas actividades. Nosotros ahí logramos que no quede gente sola, porque si en una comparsa hoy faltó Eduardo porque no vino, vos decís, che, ¿qué le habrá pasado a Eduardo que siempre está? Mañana tampoco viniste, entonces dice, che, ¿quién puede ir hoy hasta la casa de Eduardo, pegarle un telefonazo que no atiende? Vamos hasta ahí a ver, tal vez se siente mal, tal vez. Esas cosas en el barrio nosotros tenemos que desarrollarlas, y la Intendencia, porque eso también es construcción de ciudad, no es solamente las plazas, no es solamente las calles, los focos de luz. Construir ciudad es pensar en la gente, y hoy, Eduardo, 1 de cada 4 montevideanos vive solo. Y yo como médico veo lo que significa la depresión, el aislamiento, más en épocas de pandemia, donde los que más sufrieron fueron los niños y las personas mayores. Nosotros tenemos que construir una ciudad pensando también en eso. No es más plata, y mirá que no es estas cosas que te estoy hablando, es con lo que tenemos tratar de hacer más y hacer mejor las cosas. Excelente. Parece que no se quiere cortar el Zoom, esperemos que no se corte como tradicionalmente lo hace. Nosotros teníamos preparado esos 40 minutos, pero bueno, ahora si podemos extendernos hasta y media, nos quedan 15.
Bien. Ni que hablar. Buenísimo, buenísimo. Hay una cuestión que es tradicional en la Intendencia, que en estos últimos años más, que ha sido el realojo, la reubicación, la vivienda en sí para el montevideano. Una preocupación importante porque que ha desarrollado una parte muy importante de lo que es el presupuesto, y que va quizás digamos, sumando a lo que hace a nivel de órbita el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, que es la parte del Ministerio de Vivienda. O sea, en el eje tuyo de la campaña, ¿qué rol ocupa el tema de la vivienda? Bueno, primero, cuando uno va a los asentamientos y recorres los asentamientos y hablas con los vecinos, los tres problemas principales que plantean son la necesidad de pavimentar los caminos vecinales para que puedan acceder a su casa los días que llueve, los días que hay inundaciones. Lo segundo que piden es la mejora en la iluminación, porque como te decía hoy, iluminación es más seguridad. Entonces, una vecina me decía, yo miro por la ventana para afuera y si está oscuro no veo nada, no sé qué va a pasar, quién viene, no sé nada. Y lo tercero que te piden es un acceso mejor a las líneas de transporte, que les queda muy lejos la parada del ómnibus o pasa cada media hora. Entonces, esas son mirado desde los asentamientos, es el problema principal. La Intendencia tiene la responsabilidad de que no hayan asentamientos en lugares que se inundan, que no hayan asentamientos encima de humedales o encima de conectores de la obra de saneamiento. Entonces tiene que buscar relocalizar a los vecinos. Eso lo tenemos que hacer en los próximos 5 años en un gobierno de diálogo y de negociación continua con el Ministerio de Vivienda y con el MIDES. Es decir, nosotros no vamos a hacer un gobierno de la Intendencia de confrontación, que el objetivo sea confrontar. El objetivo tiene que ser las vecinas y los vecinos, los niños de nuestra ciudad. En eso tenemos que poner el objetivo. Si para eso yo tengo que ir todas las semanas a reunirme con la ministra de Vivienda, lo voy a hacer. Y voy a ir en persona a hacerlo. Y si para eso, para lograr relocalizar los asentamientos y trabajar en una política de vivienda más efectiva que logre una construcción de más cantidad de viviendas en buenas condiciones, con el saneamiento resuelto y con los servicios básicos, lo vamos a hacer. Y para eso Montevideo tiene una cantidad de fincas abandonadas y tiene una cartera de tierras que puede poner a disposición del cooperativismo, que creo que es la gran solución uruguaya al problema de la vivienda en líneas generales, que hemos ido al resto del mundo a mostrar lo que ha sido la experiencia del cooperativismo en Uruguay, y también trabajar, como te decía, con el Ministerio de Vivienda para eso. Así que esas son un poco las ideas generales que estamos impulsando, ¿no? Para finalizar, así ya para ir cerrando, ¿cómo ves la campaña? Vemos desde la oposición que se tiran más que caricias, algo así como misiles. Y ha sido, en cierta forma, en un diálogo que decía Pacha Sánchez, estamos frente a una campaña de enchastre contra Álvaro Villar. Vemos que además se hablan cosas de la Intendencia, cosas que obviamente no tienen asidero, que no son reales. ¿Y cómo ves ese tipo de campaña en un Uruguay que no conocía esa realidad? Era más no sé si el término cabe, porque ahora hay candidatas femeninas y el término de caballeros no corresponde, pero sí las campañas más cordiales, mucho más éticas, ¿no?, que las que estamos viviendo hoy.
no sé si en eso estoy 100% de acuerdo que las campañas sean más éticas. Yo creo que siempre, en todas las campañas electorales, hubieron... se utilizaron elementos que a veces eran muy cuestionables, ¿no? Yo me acuerdo las campañas de Sanguinetti hablando de que si ganaba el frente, poco menos que nos íbamos a llevar a los niños para Rusia, y hablaban del terror de los rusos y de que nos íbamos a comer a los niños crudos, cosas a veces que uno... Yo llegué a vivir campañas donde se decían esas cosas, y bueno, y ni que hablar todo lo que se ha dicho de cada uno de los bandos en las distintas campañas, apelando. Es cierto, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, que hay límites que en Uruguay no hemos pasado, ¿no? No hemos pasado al terreno personal, hemos respetado la privacidad de las personas. Acá se manejaron de forma incorrecta totalmente, es decir, se manejaron datos que después se demostraron que eran falsos, rápidamente se demostró que eran falsos. Se habló de que habían 3 denuncias y resultó que bastó una llamada al Ministerio de Trabajo para preguntar de un periodista para que le contestaran del Ministerio de Trabajo que no había una denuncia, había una presentación de un planteo ahí al Ministerio de Trabajo del que todavía no he sido notificado. Entonces, ¿cómo salió eso del Ministerio de Trabajo antes de que yo fuera notificado? Realmente a mí me asombra y me llama mucho la atención. Y después se habló de que yo había ido al Ministerio de Trabajo a pedir disculpas en 2 oportunidades, cosa que yo fui 8 o 10 veces por año al Ministerio de Trabajo, pero siempre con el gremio del hospital, en buenos términos, nunca por una acusación contra mí, siempre por reclamos de condiciones laborales y negociación colectiva. Pero bueno, yo entiendo que estas cosas pasen, soy un hombre expuesto políticamente, ya lo era como director del hospital y más ahora que soy candidato. Creo que uno tampoco puede hablar de grieta, no creo que haya grieta en el Uruguay, creo que estamos en una campaña electoral y creo que no hay que caer en cuestiones de política sucia y mantener, como tú decías, un nivel alto, que eso nos hace bien a todos, le hace bien a la democracia, no caer en las cosas personales, y bueno, es una responsabilidad de todas, dentro de los que me incluyo, ¿no? Bueno, yo te agradezco el tiempo que has destinado para conversar con nosotros. Por supuesto que nos quedan muchas cosas para poder charlar, y ojalá podamos tener en este poco tiempo que nos queda de campaña la oportunidad de poder dialogar otra vez, y para que la gente se ayorne, se saque las dudas. Y obviamente vimos a un Álvaro Villar que bueno, es conciliador, es un candidato que apunta a la charla, al diálogo y a revitalizar cosas que todos nosotros estamos reclamando de hace un tiempo. Así que bueno, gracias por ese tiempo y por aclararnos estas dudas que, bueno, bien hacen a la campaña en sí. Así que te agradecemos pila, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Te mando un abrazo y un abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, así pasaba entonces Álvaro Villar, candidato a intendente por el Frente Amplio, candidato a intendente por Montevideo, al cual agradecemos ese tiempo. Y bueno, el Mirador seguirá siendo esta ventana abierta a la charla con los agentes políticos. Están abiertos a todos. De hecho, ya tenemos allí una charla para que pueda presentarse Carolina Cose. También va a estar presente el candidato a alcalde por el municipio F, por el Frente Amplio,
También va a estar el candidato del municipio de, por el Frente Amplio. Invitamos y mandamos una invitación también a Laura Raffo, cosa que obviamente aún no hemos tenido respuesta. Y a todos los candidatos se pueden comunicar con la producción 094-210-593, 094-210-593, y si no en el Facebook de la radio FM del Carmen, en Del Carmen TV, en Eddie Briganti, bueno, en absolutamente todas las posibilidades para poderse comunicar y salir en un espacio como el de acá, en un espacio especial, que en este caso tuvimos la oportunidad de tener a uno de los candidatos a la Intendencia. Gracias a todos por la compañía, nos reencontramos en cualquier momento, mañana todos los martes a partir de las 19:30 tenemos El Mirador, que es un programa que va de 3 horas y que obviamente allí tenemos muchísima participación de la gente, donde además bueno, tenemos varios columnistas a lo cual hacen al programa. Gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos en cualquier momento. Gracias. El Mirador, noticias nacionales e internacionales. Una recorrida por las situaciones políticas y sociales desde una mirada diferente. Conduce Eduardo Briganti. El Mirador, una mirada diferente. Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay, esta es Del Carmen FM, tu comunitaria.